trajo su Biblia, quisiera pedirle que la tomara en sus manos en este momento y abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Si no trajo una Biblia, con gusto los sugieres van a prestarle una en este día. Ábrala por favor en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11. Voy a esperar a que todos encuentren la carta a los Hebreos. Si usted está sentado ahí tratando de figurar en el índice donde está Hebreos y usted tiene al lado a alguien que ya conoce capítulos y versículos y libros de la Biblia, ayude a alguien. Vamos a comenzar todos juntos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos. Es una de las cartas al final del Nuevo Testamento, casi al último. ¿Ya todos están ahí? ¿Por qué no me ayudan a hacer algo importante? Un pequeño ejercicio. Y si en este momento, Ángel, me puedes poner un poquito de luz, te lo voy a agradecer mucho. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, póngala enfrente de usted. Ahora le voy a pedir que le dé la vuelta, la ponga al revés. ¿Sí? ¿Ya lo hizo? ¿Ya la tiene al revés? Ahora le voy a pedir que lea ese pasaje. ¿Por qué se ríe? Es un poquito confuso tratar de leerlo al revés, ¿verdad? Bueno, ahora póngala al derecho, pues. Y mientras la tiene abierta ahí, déjenme decirles por qué les puse a hacer ese pequeño ejercicio. ¿Sabía usted que durante siglos la gente de la iglesia no había tenido el privilegio de poder leer las escrituras en su propio idioma? Estaba escrita en un idioma que era el idioma común, que se hablaba en todos lados, sobre todo en el idioma que tenía que ver con todo lo sagrado, que era el latín. Y muchas personas en muchos países tenían que limitarse a aquellos que conocían un poco de latín o lo habían memorizado para poder entender así de pasada lo que pudiera decir la Escritura. Usted y yo tenemos en nuestras manos una Biblia en nuestro idioma, un privilegio que muchas veces pasamos por alto. Pero por muchos años, personas tenían que limitarse a escuchar las Sagradas Escrituras de personas que tenían que leerlas por ellos y lo hacían en un idioma que no conocían. Esta Biblia que nosotros tenemos realmente está manchada en sangre, porque muchas vidas hicieron la diferencia en el mundo antiguo para que esta Biblia pudiera ser traducida en el idioma vernáculo de las personas de muchos países y muchas culturas. Usted y yo tenemos ese fruto del trabajo de estas personas. Es por eso que yo hago un énfasis muy grande en decirle a usted que no se confíe tanto en la Biblia electrónica que tiene en su teléfono o en el iPad. Está bien, pero no hay como tener ese libro por el cual muchas personas dieron su vida para que estuviera en su propio idioma. Personas que trabajaron arduamente para estudiar los idiomas originales en que fue escrita, que fue el hebreo, el griego, y así fue siendo traducida de alguna otra manera en los idiomas que eran comunes. La Biblia del Antiguo Testamento se escribió en hebreo, con partes en arameo, el Nuevo Testamento en griego. Después, como la mayoría de la gente hablaba griego, la tradujeron toda al griego, el Antiguo Testamento, y se le llamó la Septuaginta. 70 personas contribuyeron para traducirla al griego. Después del griego, el Imperio Romano llegó y el idioma que ellos estipularon fue el latín. Entonces toda la Biblia la tradujo San Jerónimo al latín, conocida como la Vulgata Latina. Si usted tiene una versión en su Biblia que dice en el canto o en la portada Reina Valera, déjeme decirle que usted tiene una versión de la primera traducción que existió de la Biblia completa. La Biblia al castellano fue realizada por Casiodoro de Reina en 1569 y revisada más adelante por Cipriano de Valera en 1602. Ambos monjes católicos romanos, españoles de origen, vivían en la ciudad de Sevilla. Ambos estaban en un monasterio que todavía existe en nuestra actualidad, que es en el monasterio de San Isidoro del Campo, en las afueras de Sevilla.
Estos monjes eran jerónimos. El fundador de esta orden era San Jerónimo, el que tradujo la Biblia, y él también transmitió una pasión para estos monjes en este monasterio, para que estudiaran fielmente la Escritura, y fue su estudio de la Escritura lo que los motivó y los inspiró a querer traducirla en el castellano, el idioma vernáculo de ese país, allí en España. Estos monjes trabajaron mucho en poder entender los contextos originales y poder estudiarlos. Sin embargo, cuando la Inquisición se enteró de que ellos estaban traduciendo la Biblia en un idioma vernáculo, en el español en este caso, se molestaron muchísimo porque eso era inconcebible. El idioma sagrado era el latín en ese tiempo. Así es que estos hombres tuvieron que huir cuando en 1517 se enteraron de que la Santa Inquisición había mandado un séquito de personas para arrestar y castigar severamente a estos monjes, que muchos de ellos ya habían sido influenciados por los principios de la Reforma Protestante de ese mismo tiempo, en la Reforma en la cual hablamos la vez pasada que ocurrió en Alemania. Finalmente huyeron, se fueron con ellos varios de los monjes, varios de los frailes que estaban ahí, que también simpatizaban con los principios bíblicos de la Reforma. Y Casiodoro de Reina huyó primeramente a Inglaterra y allí continuó su trabajo. Inglaterra en ese tiempo ya era protestante, entonces estuvo bajo el apoyo del mismo gobierno, o del mismo reino, ahí en Inglaterra. Cipriano de Valera huyó en otro sentido, no querían que los vieran juntos para evitar que ambos pudieran ser encontrados más fácilmente. Y Casiodoro de Reina estuvo en varios lugares, estuvo ahí, después se fue a Alemania, finalmente terminó en Suiza, en una ciudad llamada Basilea. Ahí terminó de traducir e imprimir la Biblia por primera vez, completa, y se imprimió en el castellano, conocida como la Biblia del Oso. La Biblia del Oso, por el grabado que tenía en su tapa, un oso pintado. No sé si funcionan las filminas para que me sigan más rápido, ahí están las fotografías. Entonces, podemos ver de alguna otra manera que mientras la Biblia estaba siendo impresa por primera vez ahí, más adelante, en Ámsterdam, Holanda, en 1602, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, revisó el trabajo de Casiodoro de Reina y finalmente se pudo tener la Biblia ya revisada en una segunda versión en ese tiempo. Hay personas que consideran que la Biblia Reina Valera es la versión ungida. No hay nada mejor que esa. Y yo sé que algunos de ustedes piensan eso. Y está bien, miren, si es la Reina Valera la que usted usa para estudiar, perfecto. Yo también la uso para mi estudio y mi memorización de la Escritura. Sin embargo, ha habido otras versiones en español que también han surgido que son tan buenas como la Reina Valera. Por cierto, la Reina Valera ha sufrido más revisiones que ninguna otra versión. Estuvo la de Cipriano de Valera, estuvo más adelante otra revisión. Usted ha escuchado hablar de la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera Gómez, la Reina Valera 95, o sea, varias revisiones. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Es simplemente buscar la manera de actualizar el castellano tan antiguo en un castellano más moderno y entendible por la mayoría de las personas que hablan ese idioma, el idioma español. Es simplemente esa la diferencia. Ha habido otras versiones que han surgido, como la que ustedes me han escuchado predicar en los últimos meses, que es la nueva traducción viviente de la Biblia, y me gusta utilizarla porque es fácil su lenguaje, porque aparte de eso ha sido cuidadosamente traducida con un español contemporáneo, a la misma vez que ha sido fácil de leer y comprender, pero también comunica con precisión el significado del contenido de los textos originales. No hay una preferencia, hermanos. ¿Sabe usted cuál es la mejor versión de la Biblia? La que usted realmente está leyendo. Esa es la mejor. Lea la que usted lea y compréndala en su propio idioma, y eso es. Y dicho sea de paso, en el capítulo 11 de Hebreos, quisiera leer para ustedes el versículo 32 que considero fundamental para este mensaje. El versículo 32 de Hebreos capítulo 11 dice de la siguiente manera: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón,
Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Me gusta este pasaje porque está hablando de estos héroes de la fe. Todo el capítulo 11 es como si fuera un museo que tiene una galería de arte con pinturas de todos aquellos hombres y mujeres que realmente se distinguieron en las páginas de la Escritura, no por sus dotes de liderazgo, sino por la fe tan valiente que tuvieron en Dios. Y lo que me gusta de este pasaje es que no termina ahí, sino que deja puntos suspensivos para que sigamos añadiéndole otros nombres de personas que realmente han servido como piezas claves para que la palabra del Señor sea llevada por todos los rincones del mundo. Nombres como Tyndale, que fue el primero que tradujo la Biblia al inglés, Wycliffe, Huss, Melanchthon, Savonarola, Zwinglio, Calvino, Knox, Wesley, Whitefield y tantos otros que en nuestra generación siguen adelante tratando de que esta palabra bendita de Dios se siga llevando hasta lo último de la tierra, en todas las lenguas, en todos los idiomas. La Biblia sigue siendo el libro más impreso, puedo decir imprimido en la historia. Sigue siendo el número 1 en impresión y sigue siendo el más vendido todavía. El Señor lo dijo claramente: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Aunque en el tiempo de la reforma de Martín Lutero, del cual vamos a hablar en un rato más, se trató de desaparecer completamente cualquier otra versión de la Escritura que hubiese sido traducida en un idioma distinto en este aspecto. Entonces, quiero que ahondemos un tiempo, que pasemos un tiempo analizando a este héroe de la Reforma protestante en Alemania. Ya lo mencionamos brevemente en el mensaje anterior, lo mencionamos junto con otros dos grandes hombres de la Reforma, ¿verdad? En ese tiempo, pero vamos a pasar más tiempo en este que considero es una de las personas que más influyó en que la Biblia la pudiéramos tener nosotros en nuestro idioma. Realmente Martín Lutero fue sorprendente por su fe valiente y audaz, y es un hombre que literalmente reformó la manera de leer las Escrituras. El mensaje de esta mañana lo vamos a dividir en 4 partes y ese es el título del mensaje. Curiosamente, fácilmente lo van a seguir. Lo vamos a llamar un monje, una puerta, una guerra y un himno. Facilito. Vamos a iniciar hablando de este hombre. ¿Sabían ustedes que Juan Huss, cuando él fue prisionero, cuando estaba siendo condenado a morir en la hoguera, antes de que prendieran las brasas, antes de que prendieran las ramas en sus pies de esa hoguera, dijo las siguientes palabras: puede que quemen al ganso, en su lengua natal, ganso, Huss, eso es lo que significa, pero dentro de 100 años, dice él, aparecerá un cisne que no podrán quemar, y ese cantará un canto que nadie podrá callar. ¿Sabe usted que 102 años más tarde nació el 10 de noviembre de 1483 ese cisne que fue bautizado con el nombre de Martín Lutero? Los padres de Lutero tuvieron que trabajar incansablemente para poder vestir, para poder alimentar a sus 7 hijos. El padre trabajaba en las minas de esa localidad, mientras que la madre acarreaba leña desde el bosque al pueblo, aparte de hacer sus quehaceres domésticos, simplemente para poder sobrevivir. Un historiador llamado Philip Schaff escribió acerca de Lutero lo siguiente. Escuche, dice: Lutero tuvo una juventud difícil. Sin embargo, él no recuerda días soleados y días de juegos. Fue criado bajo la disciplina severa. En una ocasión su madre lo castigó por haberse robado una insignificante nuez y lo castigó tan severamente que hasta sangre le sacó en las pompas. Su padre una vez lo azotó tan severamente que él huyó de la casa y sintió rencor temporal. Después regresó. Entendió que ellos trataban a como podían de la mejor manera ayudarlo y educarlo. En su casa se le enseñó a rezarle a Dios, a las imágenes de los santos, a reverenciar a la iglesia y a los sacerdotes. De niño se le contaban historias tan terribles acerca de demonios y de brujas que eso lo traumatizó y toda su vida tenía miedo a la oscuridad, al mismo tiempo que tenía miedo de acercarse ante la presencia del Señor porque se consideraba él un indigno pecador.
Él recordaba que en una ocasión lo habían castigado también en la escuela, no menos de 15 veces. Así es que en la casa, en la escuela y también en la iglesia, mucho era la disciplina para este joven Martín Lutero. La religión constituía otro tributario más a esa disciplina. En una ocasión en su parroquia, donde él estaba aprendiendo acerca de teología, acerca de la Biblia, acerca de Dios, había un vitral muy grande donde se miraba a Jesucristo sentado sobre un arco iris, con una mirada penetrante y el ceño fruncido, con una espada levantada anunciando el juicio venidero. Esa era la imagen que él tenía de Jesús. Ese era el Jesús que él conocía en toda su niñez, en toda su adolescencia, y cuando llegó él a aprender más acerca de las cosas de Dios en un monasterio. Un día fue confrontado con sus temores hacia los demonios y también hacia Dios, cuando de camino a un lugar junto con unos amigos empezó una tormenta muy fuerte. Los rayos, los truenos eran tan fuertes que él se asustó. Cayó un rayo cerca y fulminó a uno de sus compañeros, y él en la desesperación comenzó a gritar fuertemente a una de sus imágenes que tanto le rezaba, que era Santa Ana, y le decía: Santa Ana bendita, si tú me libras yo me convierto en monje. Y esa fue la razón por la que él entró al ministerio, porque salió ileso, no murió en esa tormenta. Pero su vida de tormenta interior continuó, porque él consideraba que había mucha culpa guardada dentro de sí mismo, y él continuaba de alguna u otra manera pensando que era tan malo que Dios no podía perdonarlo. Entonces, ¿cómo fue que un hombre tan miedoso como era Martín Lutero, un hombre con un trasfondo tan pobre, emergiría a la superficie como un cisne que cantara ese canto de la reforma por el que es muy conocido en todo el mundo? ¿Cómo es posible que escribiera esos grandes himnos y le diera a la gente la Biblia en el idioma de ellos para que aprendieran a conocer más de Dios? ¿Sabe usted por qué? Por la fe valiente que tenía y que fue dada cuando al estudiar la Biblia descubrió una verdad que le transformó por completo. Sin embargo, ¿por qué hablaba de esta manera? ¿Qué le motivó a él a levantar esa antorcha de la verdad en un tiempo de oscuridad religiosa, de oscuridad espiritual como la que vivían en los años 1500? Tres cosas, hermanos. Una, la hipocresía y el libertinaje que se vivía en la iglesia en ese tiempo. Hoy día, un caso o dos de inmoralidad dentro del clero o dentro de los ministros ocupa las páginas de los medios de comunicación. Se hace escándalo. Pero en este tiempo no era un caso o dos, sino completamente, constantemente, la mayoría de los clérigos estaba sumido en la indecencia, en el libertinaje y en la hipocresía. Erasmo, uno de los sacerdotes en ese tiempo, contemporáneo de Lutero, escribió acerca de la deplorable situación que vivían los curas en ese tiempo y dijo, hablando de sus contemporáneos, de sus colegas, dice: hay una vasta cantidad de sacerdotes, montones de ellos que viven de forma mundana, y es notorio que muy pocos de ellos son castos. Una gran proporción de ellos ha caído en la lujuria, el incesto y el despilfarro. ¿Usted cree que estas situaciones son de nuestro tiempo? No, aquí en el siglo XVI ya estaba ocurriendo todo esto. La segunda razón era el analfabetismo bíblico en la iglesia, entre la gente. La gente común tenía muy poco acceso a las Sagradas Escrituras. Acuérdense que el idioma en el que se hacían todos los servicios religiosos era latín, y la gente no hablaba latín, sobre todo acá en esta Alemania de Lutero. Escuche de nuevo la opinión de Erasmo para que vea cómo aún aquellos que se supone debían traducir la Escritura, lo que estaban haciendo era mancillarla, porque ni ellos mismos entendían lo que estaban tratando de enseñar. Dice, acusando ferozmente a los teólogos de su época: yo venero a la teología y siempre lo haré, pero jamás a los teólogos de nuestro tiempo, que tienen los cerebros más podridos, los intelectos más embotados, las doctrinas más torcidas, los modales más brutales, las vidas más repugnantes, el lenguaje más malicioso y los corazones más ennegrecidos que he encontrado en el mundo. ¡Ay! Tenía convicciones firmes don Erasmo, ¿verdad? Lutero detestaba a esa clase de hipocresía en la que había caído la iglesia. Él sabía que no era correcto que hubiese ese tipo de ignorancia tampoco de las Escrituras. ¿Cómo la gente iba a aprender a caminar bien con Dios cuando no sabía lo que su palabra decía de cómo caminar bien con Dios? Había analfabetismo
Y eso le preocupaba mucho, así que decidió actuar. La tercera razón por la que decidió actuar era por el materialismo, por la codicia en la que había caído la iglesia. Usted pensaría que eso solamente se ve en estos tiempos, pero déjenme explicarles en este siglo también. Los sacerdotes de aquel tiempo desvivían sus vidas por ganar dinero. Un historiador español del siglo XVI escribió lo siguiente, dice: veo que escasamente podemos obtener algo de los clérigos de Cristo, excepto que sea por dinero. Para un bautizo, dinero. Para una boda, dinero. Para una confesión, dinero. No hay extrema unción sin dinero. No doblan las campanas sin dinero. Tal parece que el paraíso se ha cerrado para los que no tienen dinero. Siguió diciendo más adelante: los ricos son enterrados en el paraíso, los ricos son enterrados dentro de los templos, mientras que los pobres en el patio donde nadie los vea. Los ricos pueden casarse con un pariente cercano, pero no los pobres. Los ricos pueden comer carne en la cuaresma, pero los pobres solamente pescado y pan. El hombre rico podrá obtener grandes indulgencias, pero el pobre ninguna, porque no tiene dinero para pagar por ellas. ¿Se imagina? Esto fue la gota que derramó el vaso para Lutero. Él odiaba tanta codicia en que había caído la iglesia y que se engañara a la gente de esta manera. Ahora, Lutero seguía siendo católico romano. No se extrañe, no piense mal de él, no piense tampoco bien como un héroe. Él seguía orando a la Virgen María, él seguía arrodillándose delante de imágenes. Lutero no estaba rebelándose en contra de la iglesia, sino que anhelaba reformar las cosas que estaban haciendo para que volvieran a la Biblia. Hasta donde él le constaba, la iglesia todavía estaba enseñando el camino de la salvación, aunque por méritos, por obras. Él estaba determinado a seguir por ese camino hasta que un día entrara a las puertas del cielo. Un comentarista bíblico dijo: Lutero se convirtió en la personificación de la piedad monástica. Se flagelaba cada vez que venían malos pensamientos, se imponía penitencia tras penitencia, se confesaba y buscaba la absolución del más pequeño de los pecados que él mismo consideraba pecado, aunque otros dijeran no hay ningún problema. Es más, dejaba de confesarse porque le prohibieron que se confesara, a menos que tuviera una razón real de que confesarse. Sin embargo, más adelante, en 1518, escribió en uno de sus diarios: ninguna pluma puede describir mi tortura mental ante lo pecador que soy. Este era Lutero. No lograba tener paz ni descanso con tanta penitencia, con tantas situaciones, con tantos ejercicios espirituales. No lograba tener, ni recibir, ni sentir el perdón de Dios en ninguna manera. No se consideraba digno de presentarse delante de su presencia. Venían a su mente pensamientos, a veces trataba de pelear con el diablo, con esas voces que llegaban a su mente. Lo acusaron de esquizofrénico en ocasiones, pero de alguna otra manera era la forma en cómo había sido creado, con los temores, con las historias, con los castigos y todo lo demás, que no se consideraba el digno de ser un hijo de Dios. Es más, lo escuchaban a veces cuando pasaban por su celda ahí en el monasterio, que decía: oh, mi pecado, mi pecado, mi pecado, mi pecado. Hasta que un día su amigo y sacerdote confesor Johannes von Staupitz le dijo lo siguiente. Le aventó un salvavidas porque este hombre había caído en el legalismo, que para qué les cuento. Le dio un consejo que lo sacó de ese lugar. Le dijo: Martín, no seas tonto. Dios no está enojado contigo, tú estás enojado con Dios. Cambia tu atención de tu pecado a los méritos de Cristo, de la ley a la cruz de Cristo, de las obras a la fe en Cristo, de la erudición al estudio de la palabra de Cristo. Y fue precisamente lo que hizo Martín Lutero después de ese consejo. Particularmente estudió la carta de Pablo a los romanos. Lo que Dios utilizó con esta carta fue lo que sacó a Martín Lutero del pozo, del abismo, de la autocondenación y del legalismo. Cuando llegó al versículo 16, a Romanos 1, 16 y 17, fue como si a él se le hubiera abierto los cielos literalmente. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1, 16 al 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque
el Evangelio, es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a todos los judíos primero y también a los gentiles. Es buena noticia que nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La frase típica de Martín Lutero que repetía por todos lados: mas el justo por la fe vivirá. Lutero meditaba de día a noche en esa frase, en ese pasaje de la Escritura. Quería entender qué es la justicia, porque toda su vida, como muchos de los que han leído estos pasajes de la Escritura, han creído que la justicia de Dios era precisamente la pena o el castigo por el pecado del hombre. Pero aquí estaba hablando de todo menos de castigo. Aquí no hablaba de castigo, aquí hablaba de liberación. La justicia de Dios ha sido revelada por medio del Evangelio. Pero lo que él leyó aquí en el versículo 17 era que la justicia era libertad, liberación. La justicia no se puede adquirir por méritos propios, hermano. No se puede adquirir por las obras que usted haga. No se puede adquirir por confesiones, por mandas, por dinero, sino por una relación correcta con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y todo lo que usted tiene que hacer es aceptarla. Esa fue la verdad que entendió aquí Lutero, de que aceptar ese regalo de salvación es gratis, no tenía que hacer nada porque Cristo ya lo había hecho todo en la cruz del Calvario. Qué gran día para Lutero, hermanos. Qué revelación tan grande para un hombre que toda su vida vivía plagado de los pensamientos, del dolor de saber que todo lo condenaba, a descubrir que realmente aquel que tiene el poder para condenarlo no lo hace, y ese es Cristo Jesús, sino que por medio de esa fe en Él podía recibir la justicia, que no es otra cosa, hermanos, de poder ser llamado inocente, de poder ser absuelto de la culpa que se le imputa. Él pensaba: si me acerco a Dios por fe, pero me traía también conmigo todas las buenas obras, por si mi fe me fallaba, mis obras me salvaban. A Dios orando y con el mazo dando, dicen algunos. Así pensaba Martín Lutero. Pensaba que en algún momento él, de aquí de la tierra al cielo, tenía que llegar a un punto intermedio, y el tiempo que durara, quizá por buenas obras, por oraciones, por tantas cosas que hacía, quizá un día pudiera salir finalmente de ese lugar y llegar y entrar ante la presencia gloriosa después de pagar por todas sus culpas. Pero la frase bombardeaba su mente: el justo por la fe vivirá. Él meditaba día y noche acerca de esto, hermanos. Mas el justo por la fe vivirá. Esta justificación rompió las cadenas de la esclavitud legalista de Lutero y le llenó de gozo en un momento que comprendió que la justicia de Dios traía libertad, no condena, siempre y cuando la fe estuviera puesta en la persona correcta. Esta verdad ayudó a este humilde campesino temeroso y atormentado por la culpa, y lo convirtió en el hombre de fe, valiente, decidido para crecer y confiar en la palabra de Dios únicamente para su salvación. Tal como Lutero lo estudió más adelante, cuando leyó Romanos capítulo 13 y capítulo 4, unos cuantos versículos parecía que saltaron de las páginas de la Biblia y comenzaron a meterse en su corazón. Romanos 3:21 dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo no se iba a alegrar este hombre? Finalmente quitaban un peso grande de sus espaldas. Lea lo que dice Romanos 4:4, dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Aquí llegó el remate. Aquí entendía perfectamente. Toda la carta de Romanos para él fue su libro predilecto,
porque lo quería degustar, entender. Justificado como un regalo por medio de la redención que se encuentra en Cristo. ¿Qué significa la justificación? Es el acto judicial y soberano de Dios por el cual Él, o sea Dios, declara justo, es decir, que absuelve de la culpa al pecador creyente mientras todavía está en su condición de pecador, y lo cubre con la justicia de Cristo como la única condición de que crea en Él para la salvación. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están las cosas que usted dice que tiene que añadirle? Si usted ha creído en Cristo únicamente, entonces usted es salvo. Pero si usted ha creído en Cristo, pero aparte de todo eso, tiene que hacer esto y hacer lo otro y hacer lo otro y todo lo demás, entonces Cristo no ha sido suficiente para su salvación y tiene usted que añadirle obras. Ahora, no culpe a los de la tradición romana en ese aspecto. Usted como evangélico hace lo mismo. Cuando empieza a decir, no, a menos que sea la Reina Valera, no creo en otra Biblia, está añadiendo obras. No, a menos que leas tantos versículos y los memorices, no puede ser. No, a menos que hables un lenguaje que no puedas comprender, no puedes ser cristiano. Y tantas cosas que, hermanos, Cristo solamente, la Biblia solamente, por fe, solamente, párele de contar. Eso fue lo que entendió Lutero. Nada más que Cristo, la fe en Él y la palabra de Dios. Solo por fe y no por obras. Nuestra cantidad de buenas obras no pueden ganar la justicia de Cristo. Es un don gratuito. Entonces tenemos a este monje que comprendió una gran verdad y ahora estaba siendo liberado. Por eso se levanta y corre hacia una puerta. Con el fuego de la verdad ardiendo en su corazón, Lutero estaba destinado a chocar contra la hipocresía en que había caído los falsos maestros de su tiempo. Las primeras chispas saltaron a la práctica por la venta de indulgencias, que no era otra cosa más que favores que concedía el Papa, una carta especial que le decía a una persona cuando compraba esa indulgencia, que de alguna otra manera, cuando la persona cayera en el purgatorio o un familiar, podían ser liberados miles y miles de días del purgatorio. Entre más cartas compraba, más rápido podía salir. Él estaba enfadado, él no se podía quedar con los brazos cruzados al ver que estos charlatanes enviados por el Papa estaban yendo por todos lados vendiendo este tipo de indulgencias, engañando a la gente con algo que no era bíblico. Así es que redactó 95 declaraciones, 95 tesis y corrió hasta la puerta de la iglesia que estaba en el castillo de Wittenberg. Y en esa puerta no era nada inusual, no era un sacrilegio. ¿Sabe por qué? Porque precisamente esa puerta, que antes era de madera, pero fue calcinada en la guerra de 1700, ahora la pusieron de metal, era el lugar donde se ponían los anuncios, era el lugar donde se ponían todas las amonestaciones de las bodas, era el lugar donde se ponían las cosas que querían que la gente supiera. Y en la víspera del 1 de noviembre, es decir, a la medianoche del 31 de octubre de 1517, este hombre agarró un martillo, unos clavos y comenzó a clavar ahí todos sus papeles con las 95 tesis de todas las cosas que la iglesia estaba haciendo equivocadamente con respecto a la Biblia. ¿Por qué esa fecha? Porque era el día de Todos los Santos, la víspera de Todos los Santos, una celebración católico romana, el día 1 de noviembre, usted la conoce. La iglesia, por ejemplo, este templo se llamaba Todos los Santos, el templo de Todos los Santos. Y no es otra cosa más que celebrar a los mártires de la iglesia del primer siglo que murieron casi todos en el mismo día. La iglesia del primer siglo escogió una fecha en particular para poder conmemorar a aquellos mártires que murieron por la causa de Cristo, y escogieron un solo día común porque la mayoría de los mártires murieron en el mismo día. Así es que era la víspera de Todos los Santos, donde toda la gente iba precisamente al templo de Todos los Santos para celebrar el día de Todos los Santos. Otro nombre con lo que se conoce es All Hallows Day, All Hallows Man, de donde algunos usan esa frase para decir Halloween. Lamentablemente esa otra práctica la utilizan para cuestiones paganas, pero el nombre en sí tiene sus orígenes en esta celebración de la tradición católico romana, el día de Todos los Santos. Y no estaban haciendo altares. Ese día él llegó en ese lugar porque la mayoría de la gente podía estar ahí y lo único que quería era debatir las verdades de la Escritura con las prácticas que la iglesia de Roma en ese tiempo estaba realizando. Sin embargo, en ningún momento Lutero estaba atacando a la iglesia.
Estaba atacando las prácticas que se alejaban de la iglesia. Él salió en defensa del Papa en contra de los vendedores de indulgencias, a los que él consideraba charlatanes. Al principio nadie retó a Lutero, pero con esas tesis que fueron escritas en latín para que la gente pudiera medio entenderlas, se comenzaron a copiar en todos los idiomas habidos y por haber. Y muy pronto, aunque estaba siendo ignorado este aspecto, se desató una guerra, porque esta chispa se volvió luego una llamarada que inundó el mundo antiguo y ni el Papa podía detener las consecuencias. Es interesante que el Papa León X trató de ignorar este consentimiento, trató de ignorar este evento de lo que estaba ocurriendo, diciendo, esta situación es una mera disputa entre monjes envidiosos. Quería ocultar el sol con un dedo. Sin embargo, cuando las amenazas comenzaron a surgir, cuando la gente comenzó a creer esas tesis, comenzó a abandonar la fe de la iglesia y empezar a abrazar la fe en la Biblia, entonces hubo molestia entre el clero. Entonces, ¿qué sucedió? El Papa molesto empezó a hablar mal de Lutero, diciendo, Lutero es un alemán borracho que escribió esas tesis, pero cuando se ponga sobrio, se va a retractar de todas ellas. Lo cierto es que ni estaba borracho y tampoco se retractó de todo lo que él escribió. Y este hombre que vio en Romanos 4 al 5, que Dios ofrece salvación para todo aquel que cree en él sin necesidad de obras, este hombre que decidió que el pueblo alemán entendiera por sí mismo y en su propio idioma la verdad de la gracia de la que hablan las Escrituras, se mantuvo firme. Y fue convocado, fue retado a venir a comparecer ante un concilio llamado en aquel tiempo Dietas en la ciudad de Worms. Y ahí se le pidió que él de alguna u otra manera se retractara de su teología herética y de estas tesis que estaba escribiendo. Y cuando se le pidió que se retractara, él se puso de pie y dijo estas palabras: mientras no me convenzan de que hago mal, debo estar sujeto a esos textos de la Escritura que han puesto delante de mí. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Por eso yo no puedo y yo no quiero retractarme. Esa es mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. La batalla duró años, hermanos. Lutero recibió amenazas, libró intensas batallas, aún entre gente que decía ser su amistad, sus amigos cercanos. Muchas batallas personales por la causa de Cristo. Fue llamado un hereje, ignorante y blasfemo. Se dibujaba a Lutero de la mano con el diablo y se distribuían esos panfletos por todos lados. Fue despreciado, amenazado y también excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, él nunca titubeó para comunicar el mensaje del Evangelio y para poder levantar el canto de victoria de sola fide, fe solamente. Lutero encontró valor en la lectura de Romanos 8:31, cuando se sintió solo, leyó lo que dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Y escribió en uno de sus diarios su frase famosa: Dios y yo somos mayoría. Estas palabras son apropiadas para usted que se siente solo en su familia, porque usted es el único cristiano evangélico y todos los demás tienen una fe distinta. El saber que usted no está solo, el saber que cuando usted ha creído en la Biblia, Dios está con usted y usted y Dios son mayoría. Tarde que temprano alguien abrirá los ojos y se dará cuenta que usted ha creído la verdad y otros podrán salir del error. El versículo 33 es de ánimo para todos. 8:33 dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Se da cuenta? Si Cristo está en su vida, si usted está caminando con Cristo, nadie le podrá hacer frente. Una de las cosas que la iglesia había dejado por completo era los cantos. Únicamente estaban reservados para los clérigos, para los coros. Usted ha escuchado esos hermosos cantos gregorianos que eran cantados generalmente por puros hombres y capela.
Esa era la forma de liturgia de la iglesia en este tiempo. Para Lutero, cada creyente era un sacerdote en pleno acceso a la presencia de Dios y era capaz de ofrecer cánticos y oraciones directamente a su Señor por medio de Cristo, sin intermediarios que no fuera Cristo. Procuró poner algunos salmos en el lenguaje que fuera fácil de entender, fácil de memorizar, para que la gente pudiera cantarlos. Era una forma de mantener la fe viva. Hoy en día me da tristeza que nuestros grupos de alabanzas en todos lados no conozcan ningún himno, cuando realmente los himnos no es más que teología puesta en cantos para poder ser cantados por todos lados y seguir predicando el evangelio. Es triste, yo reto a los músicos que tenemos en la iglesia y a otros que me están escuchando en otras iglesias, de que aunque cantemos cánticos nuevos, ¿por qué no? Claro que sí, no dejemos a un lado estos cantos que tienen tanta riqueza teológica. En lugar de exaltar al ego, al yo te amo, yo quiero, yo voy, yo y yo y yo, poder exaltar al castillo fuerte que es mi Dios. Tengamos equilibrio en nuestra alabanza. Martín Lutero, la reforma protestante de Alemania, colocó de nuevo la alabanza en los púlpitos y en los templos. La gente comenzaba a hacerlo. De hecho, encuentro un dato interesante. Fue la reforma protestante que hizo que la iglesia sustituyera la adoración a la Virgen Madre por la adoración a Cristo como único mediador. Fue gracias a la reforma que se produjeron y mejoraron los viejos cantos en latín y se cambiaron por nuevos himnos originales que estaban compuestos. Martín Lutero era un músico a la edad de 14 años. Martín Lutero fue enviado por sus padres, les dijo: mijito, aquí en la casa hacen falta frijoles, así que vaya a trabajar. Y como no sabía más qué hacer y tenía una buena voz, se puso a cantar en las calles a la edad de 14 años. Y yo creo que gustó tanto, si no lo hubieran apedreado, que realmente pues pudo hacer su trabajo cantando por las calles. Compuso muchos himnos, de hecho hay varios que se conocen hasta nuestros días. Se produjeron nuevos himnarios, antes por panfletos, y luego se produjo un libro con himnarios. En la reforma protestante de Alemania se tenía a la palabra de Dios en alemán, se tenía el himnario en alemán y se tenía el sermón en alemán, y todos esos tres elementos eran el misionero que iba por todos lados promulgando el evangelio de Jesucristo. El himnario junto con esto era considerado algo especial de la iglesia gracias a la reforma. Lutero llegó a expresar: el diablo aborrece la música porque no puede soportar el gozo. Satanás mostrará una risa de desprecio, pero nunca cantará de alegría como nosotros podemos cantarle a Cristo. Sin lugar a dudas, Martín Lutero hizo una contribución formidable para volver a colocar el cántico congregacional en el lugar que correspondía en la liturgia de oración de la iglesia. De los 37 himnos que compuso, y ustedes van a escuchar uno hoy, en este momento, de los 37 himnos que compuso, el más reconocido es el que está basado en el Salmo 46 y se titula Castillo fuerte es nuestro Dios, considerado el himno de batalla de la Reforma Protestante. Ya, por favor. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y yo quiero que escuchen esta melodía, estas palabras de cierre, que son palabras que hablan de la teología sana que nosotros tenemos. Porque este himno inspirado en el Salmo 46, en ese tiempo fue el considerado no solamente el himno de batalla, pero también el himno de victoria. A aquel que sigue siendo refugio invencible. Escuche las palabras de este canto, haga las suyas, experiméntelo. Lo vamos a seguir cantando el resto de este tiempo, el resto de este mes, mientras recordamos la reforma de Martín Lutero. Escuche las palabras, impáctese con ellas de esta manera. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán,
por armas de Jabé, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Pueden ponerse de pie, hermanos, por favor. Vamos a cantarlo juntos. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre hay de existir de Dios el reino eterno. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre hay de existir de Dios el reino eterno. Hermanos, durante años Lutero temblaba de miedo delante del Señor, atormentado por la culpa. Pero entonces la luz de la gracia de Dios lo alumbró en su corazón y pudo disfrutar de tremenda paz y completa paz. Mi deseo para ustedes es que ustedes también, al escuchar la palabra bendita de Dios, puedan ser iluminados por la gracia de Cristo, y esa gracia alumbre sus corazones y también pueda traer esa paz que tanto anhelan y necesitan. Y ahora, que toda la gracia sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Toda la gloria, toda la majestad, todo el poder, toda la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios.